Este es su show de la tarde. El daño ya está hecho. Ya está hecho, está nuevamente en el aire y es una gran oportunidad, como siempre, invitar a nuestro living imaginario, como el que ustedes pueden recrear en su cabeza en estos momentos, en cualquier lugar donde nos esté escuchando. Y vamos a bajar los decibeles, vamos a crear ambiente bien, con el maestro, como siempre. Bueno, tengo el libro acá en mis manos. Está su autor. ¿Cómo estás, Mario? Yo muy bien, asumiendo la representación de los oyentes de tu programa para agradecerte por haber hecho el recuerdo de un discazo como Dínamo de Soda Stereo. Qué lindo disco. Lo disfruté acá en el control, así que muy Qué bueno, lindo, ¿no? muy bueno. Bueno, Mario, como siempre, es un gusto poder charlar con vos. Y Igualmente. hoy tenemos una invitación que tiene que ver con tu libro, ¿no? Ah, sí. Bueno, Ahí está, estamos con... el Festival de la Coples. Ahí está. Lo que pasa es que yo soy, soy sordo, pero que quizás por esta, como consecuencia de que escuché siempre los auriculares al mango, Sí, sí. ¿no? Entonces, ahora tengo que escucharlo también al mango. Bueno, pero no sé si te pasó que por ahí llega un punto cuando empezás con el de muy así cuando estás empezando en la radio, claro. es porque te gusta mucho el auricular fuerte y es un momento de bajar los decibeles. Sí, no, totalmente, sí. Bueno, yo te agradezco la invitación, ante todo, y volver a este lugar, bueno, siempre para mí es una cuestión bastante emocional, ¿no? Me hace muy bien estar nuevamente ante un micrófono. No sabes cómo se extraña el micrófono cuando no lo tenés cerca. Todavía no lo sabés porque estás en plenas funciones. Claro. Pero bueno, pero no te dan ganas así de decir, bueno, voy a tocar las puertas de alguna radio, de algún proyecto, algo nuevo. Bueno, para sí, vos, ¿sí? eso siempre está. Por eso estoy de alguna manera siempre amagando a hacer algo, y me sobran las ganas. Sí, realmente. Bueno, Mario, yo también me pongo en una posición de crear un puente también con gente que nos escucha de otros lugares, de otras generaciones, de otros estilos, gente que, bueno, que con muchas ganas de distintos partidos políticos, equipos de fútbol, religiones, que se pueda compartir la música, las palabras, los hechos, ¿no? Y en este caso, yo creo que sos la persona que tiene la historia de la radio de Córdoba, no simplemente en el libro que vas a presentar y todas las anécdotas y las historias que vas a contar, pero si no sos la radio viva, ¿no? O sea, desde Alternativa 73, porque le preguntás a un pibe de la facultad hoy, hablemos de la historia de la radio, de la historia de Córdoba, pero no de la historia de calendario, sino de hazañas. Del periodismo complicado, del lado B, la oveja negra de todo esto, y Mario Luna fue. Bueno, sí, a ver, si yo te preguntara a vos, ¿cómo te imaginás que sería hacer un programa de rock en el año 72? Porque en realidad yo empecé con la musicoteca de universidad en el año 71, me acuerdo. Y después en el 72, al final del 72, empecé con Alternativa en el EB3 y después lo traje acá, al año siguiente. En el año 73, ya en Radio Universidad, a las 5 de la tarde tenía el programa, ¿no? ¿Cómo te imaginas vos
que sería hacer un programa Claro, de esa naturaleza. En ese contexto, ¿no? Así de... Claro, pero además con la radio girando todo en torno de lo que era de fácil escucha, ¿no? De fácil promoción también. Es decir, todos seguían ese camino, ¿no? El camino de lo exitoso. Acordate que había programas que se llamaban, por ejemplo... ¿Productos comerciales o no había también? Por eso te digo, a eso me refiero. El oyente propone, nosotros complacemos. Y fíjate vos que en esa época la música del rock, que en ese momento estaba muy en un estadio muy subterráneo, ¿no? A nivel radial sobre todo, había muy pocos discos de rock argentino, y sí, obviamente de rock internacional, pero las radios no pasaban casi, qué sé yo, discos como el primer disco de Return to Forever, por ejemplo, para decirte algo, ¿no? Yo lo puse de cortina del programa de la musicoteca a Return to Forever. Aparte, hablando, Mario, de como decíamos recién, el tema de la radio en sí en Córdoba, pero es una hazaña que va mucho más allá es una cosa, una filosofía de vida, una forma de libertad. Eso es cierto. Por eso se llamó Alternativa, porque la idea mía era que la gente merecía una opción, ¿no es cierto? Tener un abanico lo más amplio posible para poder elegir lo que a esa persona le tocaba la sensibilidad, ¿no es cierto? Pero ahí había gobiernos que no te dejaban pasar cierta música y había cosas donde no te tenías que meter y entonces se hacía difícil, ¿no? Claro, sí, obviamente. Y bueno, y también desde el punto de vista estético, uno siempre sonaba como sospechoso, ¿no? Sospechoso de algo. Fíjate vos, en el 75, cuando estaba el gobierno de Isabel Martínez, ¿no? Se hizo una limpieza tremenda en esta radio. Se echó a 33 personas por cuestiones políticas, ¿no? Bueno, uno de ellos fui yo. Yo, que no era afiliado a ningún partido, no estaba de ninguna manera consustanciado con ninguna corriente política. Pero estabas en el rock. Claro. Cuando yo le pregunté al presidente del directorio por qué me echaron, me dice, la verdad es que no sé, me dice. Y debe ser por el tipo de música que le gusta a usted, me dice. Claro, ¿no? Por avivar a la juventud. Claro, era raro, era sospechoso, digamos, de que andaba por un camino no precisamente establecido, digamos, no precisamente un camino aceptable, ¿no? O sea, te cargaste una generación, Mario, de gente como diciendo, anímense. Sí. Fuiste el estandarte de eso en los medios. Pero yo no era muy consciente de que eso estaba haciendo, ¿no? Yo simplemente pensaba que si a mí me gustaba algo como Return to Forever, por ejemplo, o si a mí me gustaba, no sé, Manal, debería existir en ese momento gente como yo. Y esa gente, ¿quién le da la posibilidad de escuchar, ¿no? Claro. O de conocer ese tipo de música? Entonces yo anduve por ese andarivel, digamos, ¿no? Sin medir las consecuencias ni nada, ¿no? Y ahí también le comentamos que, bueno, Mario, tenemos un abanico de cosas para hablar, Sí. pero yo en mi cabeza en estos momentos, y estoy leyendo tu libro, hay como un momento donde hay una figura fundamental en todo esto, dos figuras fundamentales en tu historia y en esos comienzos, una que es Lito Nevia, y la otra, Muy bien. el señor Charly García, Claro. pero no desde el punto de vista
de ya conocer la estrella o la profundidad de Charly García o los discos de Charly García o el universo Charly García. Estamos hablando de que todavía estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y es como que te encontraste en esa cocina también. Bueno, yo lo conocí a Charly cuando vino con Nito haciendo Sui Generis en el Córdoba Sport Club, año 1972, el año que nació, digamos, Sui Generis, y ya visitó Córdoba, lo trajeron, no me acuerdo en este momento quiénes fueron los productores, pero vino con la pesada del rock and roll, con toda esa banda. Y yo fui a verlos al Córdoba Sport Club y quedé maravillado con todos. Y ahí me hice amigo, qué sé yo, por supuesto de Billy Bond, Jorge Pinchevsky, ¿no? Yo ya tenía el programa la Musicoteca y todavía no había empezado Alternativa, pero ya me hice amigo y estaba yo muy feliz con estar ahí. Y ahí nació mi idea de llevarlo a Lito Nevia, cuando Lito Nevia me propuso a través de Néstor Astarita que les organizara un recital para presentar Muerte en la Catedral, ese discazo, ¿no? Entonces lo hice en el Córdoba Sport Club, porque había conocido ese lugar, me encantó, y justamente fue la oportunidad que yo aproveché para darle la posibilidad a grupos de Córdoba que sean los teloneros, ¿no? Porque en ese momento no había posibilidad de que los músicos de Córdoba pudieran acceder a un público masivo. Ajá. Tírame nombres, Mario, Martín Maguceno. Ajá. El primer grupo de Daniel Giraudo. Era un sexteto y tenía esta particularidad. Tenía un violonchelo en la formación. Mirá vos. Imagínate un sexteto de rock. Ajá. Rock progresivo a full, dando Totalmente. vueltas, sí. Totalmente, pero con la genialidad de Daniel Giraudo, ¿no? Que después hizo Tambor, un grupo muy emblemático. Buzos, ¿qué tema ese? Buzos, claro. Sí. Eso es más 80, Mario, ¿no? Tambor, o estaban ya finales de los 70. A ver, sí, claro, fue cuando el Tambor, no, claro, Tambor era después de la mitad de los 80, ¿no? Un grupazo. Bueno, ese fue el primer grupo que yo hice, digamos, debutar juntamente con un grupo de Buenos Aires, con el trío de Lito Nevia, ¿no? Y en este caso, Mario, en el libro contás todo también para que el público se acerque a eso, cómo surgieron los primeros festivales de rock también, claro, ¿no? O sea, pero más del dato, a mí me parece, esto quiero que quede bien claro en el público, aprovechando tu presencia aquí, que no es un dato en el tiempo, de calendario, sino de acción, ¿no? Sí. De trasladarlo a una idea de decir, no hay nada, vamos a crear algo. Sí, fíjate vos una cosa, las historias que yo cuento son historias que no están registradas. Todavía, digamos que es la primera vez que aparecen en un libro. Las historias que yo cuento justamente son las que nadie contó porque nadie se enteró, ¿no? Ni nadie le dio trascendencia. Por ejemplo, fíjate vos, yo te pregunté que te imaginaras cómo sería armar un programa de radio, pero también cómo sería armar un festival. ¿Y claro, dónde? Claro. ¿No? ¿Y dónde? Y sin tener ningún punto de referencia ni de influencia, cómo se hace ese trabajo también cercano. Porque claro. Sos pionero en eso. Es que en esa época ni siquiera los músicos sabían, ni los plomos, cómo se armaba un festival, ¿no es cierto? Entonces, había fuerzas muy poderosas en contra de que se hicieran ese tipo de cosas. Porque cuando yo propuse a la gente de Cosquín que hiciéramos un festival que no fuera de folclore, lo recibieron muy bien ellos, los de la municipalidad, porque el folclore
estaba en ese momento en decadencia por la huida, el exilio al que tuvieron que afrontar, digamos, todos los grupos de vanguardia en una época en que el folclore se había hecho muy ideológico. Entonces, qué sé yo, te estoy hablando de Armando Tejada Gómez, letrista fantástico, ¿no? Y con él, gente, todas que aparecieron con el nuevo cancionero que se llamó, con Mercedes Sosa, con Matus, ¿no? el esposo y papá de Fabián, hijo de Mercedes, conformaron todo un movimiento ideológicamente, folclóricamente ideológico, digamos, ¿no? Y ahí se encolumnaron gente como Huerque Mapu, pero más conocido todavía los trovadores, los andariegos, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní, ¿no? Y todos tuvieron que irse del país porque el señor López Rega los condenó a muerte. Y entonces ahí aparece una idea mía de decir, tenemos que buscar un sucedáneo de todo esto. Y yo me imaginé que el sucedáneo de este folclore en huida, que estaba huyendo de la muerte, digamos, podría muy bien ser estar en ese campo muy underground, muy subterráneo, que era el naciente rock, al que le daba mucho espacio un tipo fantástico también como Jorge Álvarez, ¿no? Que fue editor de Ediciones de la Flor con Divinsky, y que después tuvo su propia editorial. No, primero tuvo la editorial Jorge Álvarez y después se sumó Divinsky e hicieron Ediciones de la Flor, donde había, bueno, firmas como la de Quino, ¿no? El primer Mafalda fue alumbrado por ellos, pero también en el ámbito musical tuvieron mucho que ver con el sello Mandioca, con Manal, con Tanguito, con Almendra, con Sui Generis. Después también cuando se fueron a otro sello como Talent y RCA, aparece Crucis, un grupo impresionante en esa época, y bueno, con ellos armé el primer festival en Cosquín el 21 de febrero de 1976. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, esto es una de las cosas que yo cuento, es que hubo una fortísima presión por parte de la Comisión del Folclore para que no se hiciera el festival. Y además amenazas de las fuerzas vivas de no abrir los hoteles ni las confiterías. Te pusiste todo el mundo en contra, Mario. Todo el mundo en Sí, contra, sí. todo el mundo en contra en Cosquín de ese festival. Se hizo finalmente, igual. Claro. Y tuvo muchas consecuencias de las cuales no hay registro. Pero yo me pongo en el lugar, Mario, de mucha gente que nos está escuchando en estos momentos y que retrocede en el tiempo y queda como un joven o una joven que tenía muchas ganas de ser libre, de no estar condenada a un destino que le imponía una sociedad, una familia o Claro. lo que sea, y y no tener ningún... No es como en la actualidad que muchos pibes dicen, bueno, trato de buscar algo, o la creatividad, o qué sé yo, está todo cocinado. Pero en ese momento había una sensación de no pertenecer o sea, muy fuerte, Sí. y que los que se quedaban ahí era porque realmente era algo que los representaba, ¿no? Claro. Íntegramente. Bueno, mirá, yo te cuento, la noche anterior de ese 21 de febrero de 1976, mirá la fecha,
¿Qué año elegiste, Mario? Claro. Si nadie, claro. Bueno, con el secretario de Turismo nos pusimos en ahí a la entrada de Cosquín, donde está ese lugar de la Secretaría de Turismo. Bueno, ahí estuvimos esperando a que llegara el ómnibus con todos los músicos. Y empezábamos a ver la cantidad de gente que venía ya la noche anterior al predio del a la plaza, ¿no? a la plaza Próspero Molina. Venían en bicicleta, en todos los medios de transporte que se te ocurriera, y nosotros ya sabíamos a la noche que eso iba a ser un tremendo éxito, tanto como que se llenó la plaza Próspero Molina. O sea, tenía la misma capacidad de ahora, quizás un poco más, porque ahora con las tribunas y demás, no sé si se aumentó o se disminuyó la cantidad de la capacidad del ámbito, ¿no? de la plaza Próspero Molina. Pero se llenó 10.000 personas, calculate. Qué bueno. Bueno, estamos con Mario Luna charlando con el público. Mario, para invitar a la gente, se viene la presentación del libro que vamos a sortear la semana próxima. El día viernes 22 de mayo a las 19 horas. Sí. Así que comentame un poquito cómo va a estar el evento. La entrada es libre y gratuita. Así es. Para invitar, vas a tener amigos, amigas. Bueno, voy a tener la gran emoción de encontrarme con dos grandes amigos como Emilio del Guercio y Héctor Stark, dos ex aquelarre. Y bueno, Emilio también fue integrante de Almendra, ¿no es cierto? Y tiene actualmente un grupazo hermoso, que me gustaría que en algún momento te voy a mandar algo de lo nuevo que está haciendo Emilio del Guercio. Y ellos con un coro de 54 coreutas, dirigidos por Ariel Borda, y el acompañamiento de Horacio Sosa, van a hacer temas de Almendra. O sea que no solamente va a ser la presentación del libro, va a ser un espectáculo completo. Y yo creo que sí. También me voy a dar el gusto de hacer una creación que hice en Mendigos de la Luna, que era un programa que hice en el año 2014 en la FM de los SRT, que se llama El Canto Contado, ¿no? Lo voy a hacer en este caso un tema de Fito Páez, quizás, o de Spinetta, con mi nieto. Mi nieto, que es un gran músico, que toca teclados, guitarra y canta, y además escribe y compone. O sea, un musicazo, está estudiando música en la en la Facultad de Artes de la universidad, ¿no? Mira qué bueno, ¿eh? Entonces, sí. El próximo viernes, atención el público, 22 de mayo a 19 horas, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina. Un lugar hermoso, ¿no? Es un lugar bárbaro, grande, aparte. ¿Cómo, por último, Mario, que después nos va a regalar una canción que elija Mario para el público? ¿Cómo está el señor Amuchastegui, Alberto Amuchastegui? Que hace mucho Alberto que no lo veo. Ítalo Amuchastegui, el Chasti. Bueno, el Chasti siempre está bien. Yo nunca lo veo mal, siempre está con una sonrisa y con su capacidad enorme de, por ejemplo, ayudar a alguien a escribir un libro. A mí me encanta escribir, pero de ninguna manera me sentí nunca competente como para hacer un libro. Para escribir un libro hay que tener oficio, hay que saber hacerlo y hay que tener mucha disciplina, cosa de la cual yo adolezco totalmente. Claro. Entonces, me vino bárbaro que cerca mío, bueno, no se dice cerca mío, cerca de mí, vive, ¿no? Alberto Ítalo Amuchastegui y también el Dirty Ortiz. Dirty Ortiz siempre lo tuve cerca,
Así que él también hace un prólogo del libro y a ellos les agradezco profundamente. Bueno, el señor Alberto Muchastegui lo conocimos en una radio colega que era LB2 en los 90. Claro. Y siempre me llamaba la atención porque estaba en el programa era como que leía los titulares de la hora, Sí. estaba en el programa de Rubén Alvará, estaba en un montón de programas de FM de ese tiempo. Y junto con Claudio Fantini también. Claro, y en algunos momentos siempre venía el señor Muchastegui y leía los titulares, pero cuando tenía la oportunidad de poder salir del oficio de leer el titular técnicamente, que lo hacía muy bien, mostraba ese costado humano y esa cultura general que tiene. Sí, impresionante. Entonces como diciendo, bueno, o sea, hay mucho más de los titulares en un periodista de esta Claro. característica. Tomarse un café con el Chasti es abrir las puertas al conocimiento, a la cosa curiosa, a la cosa no sabida. Es un tipo muy sabio. Y bueno, él va a estar conmigo en la mesa también, obviamente. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y vamos a estar sorteando el libro, vamos a estar también, bueno, presentando todo lo que se viene alrededor de este material, así que contá con nosotros, Mario, es un gusto y espero que el público que está del otro lado también haya disfrutado de todo esto. Bueno, yo les dejo un interrogante, Sí. que está develado en el libro, obviamente. Por ejemplo, acá doy a conocer los pormenores del comienzo de la carrera internacional de un grupo porteño que pudo arrancar en la falda en el año 1992, solo después de tener el permiso de sus padres. ¿Quién sería? Y bueno, déjalo que la gente piense. Ajá. ¿Qué grupo debutó en la falda en el año 1992, pero que debutó porque estaban los papás presentes? ¿Y quiénes eran los papás? Qué momento, me gusta eso, Mario, Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos.